Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá Semanal. Qué gusto encontrarnos nuevamente por acá. Hoy nos encontramos con el cierre de un año de estudio de las Sagradas Escrituras de la Torá. Hoy nos corresponde la lectura de la Parashá Besot HaBerajá, que se encuentra en el capítulo 33 y 34 de Devarim. Esta porción de la Torá es donde Moshe habla de cada una de las tribus con una bendición especial para cada una de ellas. Así que te invito muy cordialmente para que puedas acompañarnos en este estudio y que juntos podamos cerrar un ciclo de estudios durante un año que estuvimos leyendo la parashá semanal o la porción de la semana. Acompáñanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con el cierre de un año de estudio de la porción semanal o Parashá Shavua. Hoy nos encontramos con esta porción que corresponde a los capítulos 33 y 34. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo y todos aquellos que se van a sumar posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Como siempre, hablamos un poco del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la parashá Hasinu, donde Moisés trae como un cántico, como un poema. ¿Hablando de qué? Bueno, hablando de el futuro de Israel, tanto de lo bueno como no lo positivo, hablando de la deslealtad, de cómo el pueblo de Israel podía en el futuro dar la espalda al Todopoderoso y las consecuencias que esto podría traer para el pueblo de Israel. También pudimos ver cómo el Todopoderoso siempre se mantiene fiel a su pueblo, a pesar de que en algún momento ellos le dan la espalda a su creador. El Todopoderoso tiene misericordia de ellos. Le hago la cordial invitación para que usted pueda ir a nuestro canal de YouTube y pueda ver ese estudio que ya está publicado en nuestro canal, para que pueda tener un mayor contexto y panorama de ese estudio, de esa porción. Baruch Hashem. Antes de iniciar con la lectura correspondiente, queremos dedicar este estudio por la refúa Shlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que el santo y bendito es, en su infinita misericordia, le otorgue refúa Shlema, sanidad completa, que el Todopoderoso pueda hacer milagros en su vida y restaurar su salud en general. De la misma manera, queremos dedicar también este estudio por la refúa Shlema de el rabino Yitzhak Ginsburg Ben Reisel, del rabino Haim Frim, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona, hija de Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de Ana, de Karen Castro, hija de Cecilia, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y de doña Jacinta Sáenz, hija de Claudia, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso también ellos puedan recibir refúa Shlema. Baruch Hashem. Antes de iniciar con la lectura correspondiente, me gustaría mencionar lo siguiente, y es la felicidad que nos embarga que se haya llegado a un acuerdo para un alto al fuego, para el término de esta guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, esperando de que el grupo terrorista Hamas pueda honrar esta firma que se va a realizar y que esperemos buenas noticias del retorno de los secuestrados que aún están con vida, que puedan volver a sus casas, a sus hogares, a la seguridad en el seno de sus familias y que ellos puedan recuperarse
Sabemos que las heridas emocionales que ellos tienen, solo con la ayuda del Eterno podrán ser cicatrizadas. Por lo tanto, si cicatrizan, siempre quedará una marca ahí que recordará esos episodios horribles que ellos vivieron. Así que esperamos buenas noticias y damos gracias al Santo y Bendito por esa bendición y por el término de la guerra. A continuación, lectura del capítulo 33, del verso 1 en adelante. Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Elohim, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Adonai vino desde el Sinaí, desde Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de Kadoshim. A su mano derecha había una ley fiera para ellos. Él en verdad ama a los pueblos, todos sus Kadoshim están en su mano. Sentados a sus pies, ellos reciben su instrucción. La Torá que nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Entonces un rey se levantó en Yeshurun cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas juntamente con las tribus de Israel. Aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera. De Judá dijo, oye, oh Adonai, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Basten para él sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. Leví dijo, tu tumín y tu urín sean para ti, para tu favorecido, al cual probaste en Masa, por quien contendiste junto a las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos, porque guardaron tu dicho, y vigilaron sobre tu pacto. Ellos, pues, enseñarán tus decretos a Jacob y tu ley a Israel. Ofrecerán incienso ante tu rostro, y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oh Adonai, su vigor, y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que se alzan contra él, y no se levanten quienes lo aborrecen. De Benjamín dijo, habite el amado de Adonai confiado junto a aquel que lo protege todo el día, morando entre sus hombros. De José dijo, bendita por Adonai sea su tierra, con la excelencia del rocío de los cielos, y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol, y con el raudal de la germinación de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Como primogénito de buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos, y acornee con ellos a las naciones, todas a una, hasta los confines de la tierra. Tales son las miríadas de Efraín, tales los millares de Manasés. De Zabulón dijo, regocíjate, oh Zabulón, en tus salidas marítimas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Convocarán las tribus a la montaña, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque mamarán la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. De Gad dijo, bendito aquel que hizo ensanchar a Gad, cual leona se agazapó, desgarró a una el brazo con la mollera, proveyó la primicia para sí, pues allí le fue guardada la porción del legislador. Se presentó a las cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia de Adonai y a sus decretos para con Israel. De Dan dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. De Neftalí dijo, oh Neftalí, saciado de favores y colmado de la bendición de Adonai, posee tú el mar y su comarca. Y de Aser dijo, bendito con hijos sea Aser, sea acepto ante sus hermanos, y bañe en aceite su pie. De hierro y de bronce sea tu calzado, y tu vigor dure como tus días. Ninguno hay como el eloje de Jesurún, que cabalga sobre los cielos en tu auxilio y en su majestad sobre las nubes. Tu refugio es el eloje de los siglos, bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia expulsa al enemigo y decreta, destruye. Israel acampa en seguridad. Apartada vive la fuente de Jacob, en tierra de trigo y de vino, bajo sus cielos que destilan rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo salvado por Adonai? Tu escudo protector y espada de tu grandeza. Tus enemigos te adularán, mientras tú pisoteas sus alturas.
Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. Entonces tenemos que Moshe declara una verajá, una bendición sobre cada una de las tribus de Eret Israel. Dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Elohim, a los hijos de Israel antes que él muriese. Ahora, ¿qué entendemos por bendición? Bendición es muy diferente cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos desde la perspectiva de el hebreo. Aquí, digamos, tengo una explicación donde vamos a hablar de la bendición. Bueno, en primer lugar, tenemos que hay palabras que comparten raíz con la palabra verajá, que es bendición. Y tenemos la primera que es berej. Berej, ¿qué significa rodilla? ¿Cuál es la relación entre verajá y berej? Dice, rodilla alude al acto de inclinarse, símbolo de humildad ante el Creador. La bendición fluye cuando el ser humano se doblega y reconoce su dependencia del Eterno. ¿Qué significa esto? Dice, cuando el hombre está de rodillas delante del Creador. Es así como puede fluir la bendición sobre esta persona. Cuando usted y mi persona reconocemos que todo proviene del Eterno, que todo proviene del Creador, es que podemos recibir la bendición del Todopoderoso. Porque podemos saber de personas que creen que ellos son los que traen su bendición, porque ellos dicen qué suerte que yo esté completamente sano para poder trabajar. Qué inteligencia y sabiduría la que yo poseo para poder venir y hacer y desarrollar el trabajo que yo realizo. Entonces, estas personas en ningún momento le dan crédito al Todopoderoso, sino que ellos consideran que la bendición ellos la tienen por sus propios méritos. O sea que son ellos los que han traído la bendición y no que la bendición ha venido de parte del Creador. Después tenemos otra palabra que es la palabra berijá, que significa estanque o depósito y representa la acumulación y canalización de la abundancia divina. La bendición no es solo recibir, sino convertirse en un canal que distribuye vida y bien. ¿Qué significa eso? Significa que usted se convierte en un depósito para esa bendición. Una persona, yo había escuchado, no sé qué tan cierto sea, no voy a decir nombre de empresa ni nada, solo decir que el dueño de una empresa muy afamada internacionalmente decidió que él iba a vivir con un porcentaje de sus ganancias, y que la otra parte de las ganancias iban a servir para hacer bendición para personas que pues eran personas necesitadas. Esa persona entendió perfectamente lo que es la bendición, que no solamente es saber y reconocer que la bendición viene de parte del Creador y que soy definitivamente muy bendecido por ello, porque he entendido que la verajá, que la bendición viene a través del Creador, pero también que soy un depósito de esa bendición para ser yo un canal también de bendición. O sea, no solamente quedarme yo como un estanque, digamos un estanque donde solamente hay esa agua ahí estancada y que no fluye hacia ningún lado. ¿Qué ocurre cuando el agua se estanca? Cuando el agua no fluye, usted sabe que esa agua no va a servir. Va a llegar un momento en que esa agua se va a podrir porque se estancó. No sé si usted ha tenido la oportunidad de pasar por un lugar donde hay aguas estancadas y usted siente un mal olor. Bueno, cuando las personas acumulan esas riquezas, alguien podrá decir, no, acumulan riquezas, son multimillonarios, pero ellos no han entendido el sentido de la bendición, que la bendición viene a ellos
para convertirse en un estanque de donde fluya también bendición para bendecir a otros. Y después tenemos la otra palabra que también comparte raíz con verajá, que es mevarej. Mevarej, el que bendice, indica que quien bendice se vuelve conducto activo de la luz divina. No crea la bendición, sino que la transmite al alinearse con la voluntad del Eterno. Entonces, eso es lo que nosotros también hacemos. Entonces, nosotros aquí tenemos esos tres conceptos muy importantes para entender lo que es la verajá. La verajá no es solamente recibir de parte del Creador. La verajá es tener claro que usted recibe verajá porque viene de parte del Creador. Y esa verajá llega a su vida porque el Creador sabe que usted ha entendido que lo que tiene, que lo que es porque proviene de parte de Él. Porque como le decía, alguien podría pensar, es que yo soy exitoso porque soy muy sabio, porque soy muy inteligente. ¿De dónde vino la sabiduría y de dónde vino la inteligencia? Me va muy bien, soy una persona exitosa, no paro, voy de aquí para allá y veo cómo fluye lo económico. ¿Y quién te da la salud? Entonces, cuando las personas entienden que la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que tienen, la salud y todo eso proviene del Creador, entonces realmente está entendiendo lo que es la bendición. Lo otro es que se convierta en un canalizador de esa bendición para que pueda fluir esa bendición. Y aquellos que lo hacen de manera correcta se convierten en un conducto o en las manos del Creador. Como por ejemplo, digamos, una persona en necesidad. Una persona en necesidad. La bendición no le va a caer del cielo sola, sino que el Todopoderoso va a usar un canal a una persona que entiende que la bendición que el Todopoderoso ha traído a su vida no es solamente para él, sino también para convertirse en un canal y en un conducto. Por lo tanto, cuando esa persona recibe la bendición de parte suya o de parte mía, viene de parte del Creador, pero usted se ha convertido en un canal para eso. Entonces ahí vemos realmente lo que es la verajá, lo que es realmente la bendición. Y cuando usted lo entiende plenamente, entonces el Todopoderoso puede empezar a traer esa bendición. ¿Por qué es que muchas personas tal vez no reciben lo que deberían de recibir? Precisamente ¿por qué? Porque no saben que si el Todopoderoso los bendice es realmente para poder bendecir a otros, para convertirse en un canal de bendición. Estas bendiciones que recibe el pueblo de Israel, la casa de Israel, no es para venir y ser una bodega y acumular y acumular y acumular la bendición y no traer bendición. No, no se trata de eso. Recordemos aquella palabra que le es dada al patriarca Abraham Avinu. Dice Bereshit, Génesis capítulo 22, verso 18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Como podemos ver, dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Él se convirtió en un conducto, en alguien que canalizó la bendición, pero no para quedarse con la bendición, sino para que él pueda traer bendición. Amén. Dice el verso 2, dijo Adonai, desde el Sinaí he venido, he brillado desde Sehir, para ellos ha resplandecido desde el monte de Parán y ha venido con las miriadas de los consagrados a su diestra, desde el fuego, la Torá se las da entregado a ellos. Entonces, hablando, cuando el Todopoderoso viene, congrega al pueblo de Israel en el Har Sinaí, donde se da la entrega de la Torá o también de lo que conocemos como las 10 palabras o los 10 preceptos o los 10 mandamientos, que no solamente fue eso, sino que también trajo todos los preceptos y mandamientos que hoy en día conocemos. El Eterno, dice esta imagen, se le reveló a una nación, a un pueblo, a la nación de Israel. La revelación a Israel es muy diferente a cualquier otra. Es de identidad nacional.
cuando hablamos de que es de identidad nacional, es que definitivamente, hace poco nosotros acabamos de celebrar un día muy especial que es conocido como Yom Kippur, Yom Kippurim, el día del perdón, el día de la expiación o el día de las expiaciones, donde nosotros hacemos durante un poco más de 24 horas un ayuno, ¿verdad? Un ayuno donde nosotros afligimos nuestra alma a través del ayuno y nos dedicamos a la plegaria, a la oración, al Todopoderoso. Nosotros estamos ahí orando, reflexionando sobre nuestra vida, pidiéndole perdón al Todopoderoso para que podamos ser expiados y perdonados por nuestros pecados, porque así está establecido en la Torá, y entonces pedirle al Todopoderoso que nos perdone y que nos conceda que seamos inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué le hago este comentario? ¿Por qué? Porque tiene relación con la identidad nacional del pueblo de Israel respecto a la Torá. Hay mucha gente que dice, no, es que el pueblo de Israel hoy en día no es el pueblo de la Biblia. Y entonces, ¿cuál es este pueblo? O sea, ¿de dónde salió el pueblo de Israel? Si no es el pueblo de Israel, el descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿De dónde salieron entonces? ¿O es que las personas piensan que para ser el pueblo de Israel tienen que andar vestidos como en la antigüedad? Por supuesto que no. Pero lo que le iba a traer como ejemplo es que ¿qué aeropuerto del mundo deja de funcionar un día? Ninguno. A menos de que haya, digamos, una situación de fuerza mayor y que haya pasado algo terrible como para que ese aeropuerto no se pueda usar. Pero el único aeropuerto en el mundo que cierra un día completo operaciones es precisamente el aeropuerto Ben Gurión de Israel, donde desde que inicia Yom Kippur hasta que termina, el aeropuerto no funciona. No recibe absolutamente a ningún vuelo. No hay operadores en las torres, no hay operadores de vuelo, no hay absolutamente nada. Si acaso, tal vez la seguridad del aeropuerto. Eso nos muestra que definitivamente el pueblo de Israel y la escogencia que el Todopoderoso hizo del pueblo de Israel lo convierte no solamente en su escogido, sino en una identidad de orden nacional, porque ningún aeropuerto en el mundo cierra sus puertas en ningún momento. Pero como en Israel celebramos y se celebra a nivel mundial también Yom Kippur, el día más sagrado del año, ese día el aeropuerto se cierra y no funciona. Es una prueba inequívoca de cómo se vive la Torá en el pueblo de Israel. Incluso también para los que han ido a Israel, saben que cuando llega Shabbat, usted va a ver que los negocios empiezan a cerrar, la mayoría de ellos empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque llega el día de reposo. Y bueno, allá la semana no comienza el lunes, comienza en domingo. Muestra también de la identidad nacional del pueblo de Israel y del pueblo de la Biblia. Dice el Salmo 147, verso 19, un pasaje de referencia. Manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni le dio a conocer sus mandatos. Como pueden ver, es el pueblo de Israel que ha recibido la palabra del Todopoderoso y son los únicos que realmente conocen y viven como la Torá lo indica. Por ejemplo, estamos en este momento en medio de una festividad que se llama la festividad de Sukkot, donde se hacen especie de cabañitas, de tiendas, sobre todo cabañas, donde pues se celebra esta fiesta, que es la fiesta de Sukkot, donde el Todopoderoso dijo, durante 7 días estarán viviendo en estas tiendas, en estas cabañas, en recuerdo de cómo el Todopoderoso cuidó del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Aquí tenemos verso 3, dice, aún amó a los pueblos todos sus santos en tu mano, ellos también se llegaron a tus pies y recibieron tus dichos. ¿Sí? El pueblo de Israel recibió la palabra del Todopoderoso. Dice Éxodo 19:5, otro pasaje de referencia, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva
entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Sí, todas las naciones le pertenecen al Todopoderoso, pero hay un pueblo especial. Hay un pueblo especial y eso nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar que el Todopoderoso ha escogido al pueblo de Israel para ser su especial tesoro, como lo dice Devarim capítulo 7, verso 6. Porque tú eres un pueblo santo. Cuando decimos santo, hablamos de la palabra kadosh, que significa apartado y separado para, en este caso, el servicio al Todopoderoso. Has sido separado para el eterno tu Elohim y te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Isaías 49:6 dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones a fin de que seas mi salvación hasta el extremo o los confines de la tierra. Dice el Salmo 4:3, sabed pues que el Eterno ha apartado al piadoso para sí, el Eterno oye cuando él clama. Amén. Isaías 65:1 dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, les dije, aquí estoy, refiriéndose al pueblo de Israel. Y aquí tenemos este pasaje de Isaías también, donde dice, y a los hijos de los extranjeros que se hallen a Hashem para servirle, y que amen el nombre de Hashem para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo, y que abracen mi pacto, dice que él los recibirá en su casa, porque dice que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y sus ofrendas serán aceptas delante del Todopoderoso. Y esto gracias también a que el pueblo de Israel será luz para las naciones. Y si los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en la casa de mi oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Algo muy importante, importantísimo, como dice esta imagen, es lo siguiente. Una de las formas para nosotros poder tener realmente una comunión con el Todopoderoso. La comunión con el Todopoderoso no la hacemos únicamente a través de la tefilá, a través de la plegaria. Realmente creamos un vínculo con el Creador a través del cumplimiento de la palabra del Todopoderoso. ¿Ok? Y cuando hablamos de la palabra del Todopoderoso, estamos hablando de obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Dice acá, expresa una idea relevante. ¿A qué se refiere una idea relevante? La palabra misbot o mandamiento. Expresa una idea relevante, la conexión entre Elohim y los hombres. Así que al cumplir una misbah, o sea, un mandamiento, incluida en la Torá, se está cumpliendo con algo que el Eterno pide a los creyentes, pero al mismo tiempo, con el cumplimiento del precepto, se produce una nueva conexión con el Creador. Entonces, ¿cómo es que nosotros creamos una conexión con el Creador? A través de la tefilá, parte, pero de nada sirve hacer oración si usted no cumple con los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Aquí vemos, por ejemplo, las palabras que tienen relación o raíz con la palabra misbah o mandamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra misbot en plural y tenemos, por ejemplo, que comparte raíz con la palabra seba, que significa ordenar, y tenemos palabras relacionadas como siftah, que significa conexión o compañerismo. Entonces, si usted relaciona la palabra misbot, por ejemplo, con esta palabra siftah, que habla de conexión, muy importante, es cómo nosotros podemos crear conexión con el Todopoderoso a través del cumplimiento de los preceptos y mandamientos de Él. Es así como creamos realmente una conexión con el Todopoderoso. Por eso vea lo que dice Primera de Reyes 2:3. Dice, cumple los mandatos del Eterno tu Elohim, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, que realmente no es la ley de Moisés, que esto es una traducción incorrecta, porque es la Torá, la instrucción dada a Moisés, y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que tú vayas. Una maravillosa promesa. ¿Quién no quiere prosperar donde esté? ¿Quién no quiere prosperar? Todos queremos prosperar, todos queremos
recibir la verajá del Todopoderoso, pero para eso necesitamos cumplir con los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Dice el verso 7, y esta es la bendición para Yehudá, dijo así: oye, oh el Eterno, la voz de Yehudá, llévalo a la tierra que le es prometida, sus manos le basten, tú seas ayuda contra sus enemigos. Y aquí vemos esta imagen de Devarim 33, verso 7, precisamente donde empieza Moshe, ¿verdad? Hablando de cada una de las verajot, de cada una de las tribus, pero vamos a solamente tocar las más relevantes, las más importantes para las tribus, por ejemplo, como la de Yehudá, donde le dice: escucha, oh Hashem, la voz de Yehudá, y llévalo a su pueblo, y sus manos le bastarán de ayuda contra sus adversarios. O sea, que Yehudá, la tribu de Yehudá será tan fiera y tan poderosa que dice que podrá ella contra sus enemigos. Después tenemos aquí la verajá para Leví. Dice: bendice a Hashem lo que hace con sus manos y recibe con su favor la obra de sus manos. Destruye los lomos de aquellos que se levanten contra él y de aquellos que lo odian. Entonces tenemos aquí, con respecto a la bendición para la tribu de Leví. Después habla de Benjamín. Dice: el amado por Hashem habitará confiado cerca de él, cubriéndolo todo el día, y entre sus hombros morará. Hablando también de una de esas bendiciones extraordinarias, en este caso para la tribu de Binyamin o Benjamín. Y después tenemos esta verajá para Yosef, donde dice el verso 13: de Yosef dijo: bendito por Adonai sea tu tierra. Y en el verso 15, un extracto: el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Yosef. Hablando, ¿verdad?, del favor del Todopoderoso. El Todopoderoso se manifestó a través de un malach, a través de un ángel en la zarza, pero este ángel representaba al Todopoderoso, por eso dice: el favor de aquel que habitó en la zarza. ¿Ok? Y después tenemos en el 17, donde dice: como primogénito de buey sea su gloria, dos cuernos de búfalo sean sus cuernos. O sea, hablando del poderío de este animal, bueno, que así sea también Yosef. Después dice el verso 26: no hay como el Elohim de Jerushum, montado sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Yeshurum o Yehurum es un nombre para Israel que significa el recto o el justo. Entonces, como leemos, no hay como el Elohim del justo, o no hay como el Elohim del recto. Dice: porque montado viene el Elohim de Yehurum o Yeshurum, montado sobre los cielos para su ayuda. Dice el verso 29: dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Eterno. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú hollarás sus lugares altos. Aquí tenemos un salmo, Salmo 27:3, que habla, es un salmo que nosotros normalmente en nuestra comunidad leemos casi que todos los días, excepto en Shabbat, donde pedimos por la protección del pueblo de Israel, donde le pedimos al Todopoderoso por su protección divina. Durante este tiempo de guerra fue algo que estuvimos haciendo todos los días, donde estábamos pues recitando este Teilín, donde hablamos que el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Y también, ¿verdad?, donde dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y donde el Todopoderoso habla de esa fidelidad también, donde estará él cuidando de su pueblo, Israel. Muy bien, vamos a ir, para ir ya terminando, al último capítulo, el capítulo 34. Muerte de Moisés. Después, Moisés subió de la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y Adonai le hizo ver toda la tierra desde Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Adonai: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente le daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero allá no pasarás.
Y Moisés, siervo de Adonai, murió pues allí en la tierra de Moab, conforme al dicho de Adonai. Y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y no ha sabido hombre alguno el lugar del sepulcro hasta el día de hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni se había debilitado su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos de Moab durante 30 días, cumpliendo así los días del llanto como duelo por Moisés. Y Josué ben Nun fue lleno de espíritu de sabiduría, pues Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moisés. Pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, a quien Hashem trataba cara a cara, ya en razón de todas las señales y prodigios que Adonai le envió a hacer en el país de Egipto con respecto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, ya en razón de toda aquella mano poderosa y de todos aquellos grandes portentos que hizo Moisés en presencia de todo Israel. Amén. Amén, Baruch Hashem. Dice el verso 1, y subió Moshe a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra hasta Dan. Recordemos que el Todopoderoso no permitió que Moshe entrara a la tierra prometida, ni a él, ni a su hermano Aharón, que ya había muerto. La razón es que recordemos que Moshe y Aharón no cumplieron con la instrucción que el Todopoderoso les había dado. Porque cuando hubo falta de agua, el Todopoderoso le dijo que fueran y hablaran a la peña y que esta peña daría sus aguas. Pero como el pueblo había estado desordenado y había estado pues no haciendo las cosas de manera correcta, esto había hecho que Moisés estuviera un poco molesto. Y cuando habló con el pueblo estaba molesto, pero no solamente eso, sino que no le habló a la piedra, sino que golpearon la roca y no le hablaron. Y entonces el Todopoderoso dice, no me santificaste. Porque ¿qué fue lo que pensó el pueblo? El pueblo pudo haber pensado, oh, no, este portento y esta señal es por mano de Moisés y no por mano del Todopoderoso. Y entonces el Todopoderoso les dijo, bueno, por causa de no haberme santificado delante del pueblo, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Moisés sí le pidió al Todopoderoso que le permitiera entrar a la tierra prometida, pero el Todopoderoso le dijo no. Incluso le dijo, no más, no me vas a seguir hablando más del tema. Y bueno, Moshe, hasta en eso, también obedeció. Aquí tenemos lo que podría ser el monte Nebo. Como dice la Torá, no se sabe a ciencia cierta si el cuerpo de Moshe fue enterrado ahí. Nadie sabe. No se ha encontrado absolutamente nada de eso. Y bueno, este es el monte Nebo. Aquí vemos pues cuando Moshe levantó un asta y una serpiente para cuando el Todopoderoso castigó al pueblo de Israel con unas serpientes ardientes, ¿recuerdan? Y entonces el Todopoderoso le dice, bueno, hazte una asta de bronce con una serpiente y todos aquellos que vuelvan a su mirada hacia el cielo, bueno, y fueron mordidos, se salvarán de las mordiduras de estas serpientes ardientes o serpientes venenosas. Tal vez eran serpientes ardientes porque su mordedura su veneno asemejaba a eso, ¿verdad? Hay algunas serpientes que el veneno pareciera ser que a la persona se le está quemando la piel y el lugar donde está la mordedura. Entonces puede ser por eso. El verso 4 dice, entonces el Eterno le dijo a Moshe, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dije, la daré a tus descendientes, ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. En el verso 5, y murió ahí Moshe, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Hashem. Como dijimos en la parashá anterior, en la parashá Hasinú, cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de una muerte, en el caso de los sadik, en el caso de los justos, una muerte permanente, sino que un sadik, un justo, un hombre como Moshe, y el Todopoderoso le dice, vas a morir ahí, vas a ser reunido con tus ancestros. Una persona como Moshe
y como cualquier sadik, tiene siempre la esperanza de el mundo venidero, como en el caso de Moisés, pues también sabemos que el Todopoderoso dice, bueno, vas a descansar con tus antepasados antes del tiempo de la resurrección de los muertos. En el verso 9 dice, y Josué ben Nun, hijo de Nun, fue lleno del Ruach HaKodesh, de espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le escucharon e hicieron como el Eterno mandó a Moshe. Aquí es muy importante porque dice que Moshe impuso sus manos sobre Josué y le dio parte del Ruach HaKodesh, de la inspiración divina que tenía, y se la impartió a Josué para que pudiera continuar con su legado. Aquí estamos hablando de espíritu de sabiduría, pero es el espíritu, ¿verdad?, de inteligencia, sabiduría, inspiración divina, o sea, lo que el Todopoderoso le da a un profeta, Ruach HaKodesh, lo que han llamado como el Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo como una persona, como algunos creen, sino que es una manifestación del Todopoderoso, una manifestación del Todopoderoso. Los profetas, todos los profetas y los siervos del Altísimo, de las Sagradas Escrituras, del Tanaj hebreo o de la Biblia hebrea, todos eran llenos de Ruach HaKodesh, de inspiración divina, de espíritu de santidad. Verso 10, y dice, no se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien se le había manifestado Adonai rostro a rostro, cara a cara. Ahora, cuando hablamos cara a cara, es una forma de decirlo, porque recordemos que nadie puede ver al Creador, nadie puede ver al Eterno y seguir con vida. La expresión original dice que el Todopoderoso hablaba boca a boca con Moshe, como quien habla con su compañero. Así era tal la relación que había entre el Creador y Moisés. Como Moisés, no ha habido otro en el mundo, ninguno, ¿verdad? Hay algunas personas que sí tienen la idea de que ha venido alguien más grande que Moisés, pero la Torá habla que no se levantó otro profeta del nivel de Moshe en Israel, nunca más. Ni se levantó otro más, ni se levantará otro más, solamente él. Baruch Hashem. Damos gracias al Todopoderoso por esta oportunidad. Cada vez que terminamos un libro de la Torá, se acostumbra a hacer esta declaración. Y con mucha más razón, ahora que hemos terminado no solamente un libro, sino hemos terminado un año completo del estudio de la Torá. Por esa razón, decimos Hasak, Hasak, Beni Hasak o Beni Hasek, que significa sé fuerte y que podamos ser fortalecidos. Fortalecidos en la Torá, en la palabra de Hashem. Varias cositas antes de terminar. Tenemos una historia muy linda con respecto a la figura de Moshe. Y vamos a leer esta historia que representa lo que sería una conversación de Hashem, del Eterno, con sus ángeles para llamar a Moshe. En la época del fallecimiento de Moshe, Hashem, el Eterno, quiso demostrar a las huestes celestiales, a los ángeles, la grandeza de Moshe. En consecuencia, llamó al ángel Gabriel y le ordenó, ve y tráeme el alma de Moshe, el alma, la Neshama. Amo del universo, respondió, ¿cómo puedo provocar la muerte de un ser humano que equivale a 600,000 judíos? Entonces, el Todopoderoso, después de que el ángel Gabriel le dijera esto, dijo, ve tú entonces, ordenó Hashem a Mijael. No puedo soportar verlo morir, respondió Mijael. Yo solía ser su maestro. Mijael, el ángel de la misericordia, el que le enseñó a Moshe a defender al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí los ángeles que no querían la muerte de Moshe. Una voz celestial proclamó, ha llegado el momento de tu muerte. Y entonces replicó, por favor, no me entregues al ángel de la muerte, le rogó a Hashem
¿verdad? A Hashem, Moshe. Recuerda cómo te serví en mis años mozos, decía Moshe, cuando tú mismo te revelaste ante mí en la zarza ardiente. Cuando estuve en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, durante 40 días y 40 noches, y trabajé arduamente para aprender la Torá. No temas, proclamó la voz celestial, yo mismo me ocuparé de ti. Moshe se levantó y se preparó para la muerte, santificándose como uno de los ángeles. Hashem descendió junto a los ángeles Mijael, Gabriel y Sahasael. Mijael preparó el lecho de Moshe y Gabriel extendió un paño de lino sobre su cabeza y Sagasael otro paño sobre sus pies. El Todopoderoso dijo a Moshe, cierra los ojos, y Moshe así lo hizo. Coloca las manos sobre el pecho, ordenó el Todopoderoso, y Moshe obedeció. Junta los pies, él ordenó, y Moshe así lo hizo. Hashem requirió el alma de Moshe y le dijo, hija mía, dijo a la Neshama, al alma, planifiqué que permanecieras en el cuerpo de Moshe durante 120 años. Ahora lo debes abandonar. No te demores. El alma respondió, amo del universo, ¿acaso hay un cuerpo más puro que el de Moshe? Yo lo amo y no deseo abandonarlo, replicó la Neshama, el alma. Yo te abasteceré con los ángeles bajo mi trono de gloria celestial, dijo el Eterno. Es mejor para mí permanecer en el cuerpo de Moshe que mezclarme con los ángeles, dijo el alma. Protestó el alma. Él es puro como un ángel, a pesar de que vive en la tierra. Por otra parte, tú una vez le permitiste a dos ángeles, dice, Usa y Asael, vivir entre los humanos y se corrompieron. Moshe no convivió con su mujer desde el día en que tú le hablaste desde la zarza, según una opinión, según otros, desde Matán Torá. Por favor, dijo el alma, déjame en el cuerpo de Moshe. Luego de escuchar el alma atestiguar acerca de la pureza del cuerpo de Moshe, Hashem, por así decirlo, besó a Moshe. El alma experimentó el irresistible placer de la presencia divina, que fue aún mayor que el placer de estar en el cuerpo de Moshe, y así retornó el alma a su creador. Una linda historia de lo maravilloso que era Moshe. Moshe, el más grande de los profetas de todos los tiempos. Damos gracias al Santo y Bendito por esta verajá, por esta bendición de haber concluido un año de estudio de la Torá. Y tenemos una última conclusión. Gracias damos al Eterno por su bendición, que es su Torá, su instrucción. Hemos aprendido a través de este año de estudio que el ser humano es la figura de Israel. Puede equivocar su camino, puede retornar a su creador, ¿sí? Si Israel hubiese sido perfecto, no hubiese aprendido de sus errores. Para las futuras generaciones, sus errores son lecciones de vida para no emularlos. La obediencia a los preceptos es lo que lo mantiene unido al Eterno. Su bendición fluye en nuestras vidas a través de ella. Gracias, Hashem. Amén. Desearte una feliz semana, Shavua Tov para todos. Como decíamos ahora, Hasad, Hasad, Beni Haset, sé fuerte y que nos fortalezcamos. Gracias a todos por su compañía. Un año de estudio de la Torá. Si el Eterno lo permite, nos volveremos a encontrar para el inicio de un nuevo año, para el nuevo estudio, esta vez con el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Shavua Tov para todos.